Qué bueno que continúan con nosotros. Bueno, hacemos una aclaración. Se había hecho casi viral la información de que el ex senador por Asua, Rafael Calderón, había fallecido. Es una información que ha sido desmentida. Fue un hermano del ex legislador quien falleció este jueves, más no el legislador. Para los que tenían la duda, confirmamos que no es cierta esa información de que falleció el ex senador por Asua, Rafael Calderón, sino que fue un hermano quien murió en el día de hoy. El tema escolar, señores. Ya estamos a escasos 72 horas de que comiencen las clases y todo apunta a que hay cierta desorganización. Apenas el lunes, de manera bastante sorpresiva, el ministro de Educación nos informó que a todos estos alumnos que no alcanzaban cupo en las escuelas públicas les iban a entregar, no a ellos directamente, sino a las escuelas privadas, $500 por niño para que los puedan inscribir en escuelas privadas. Bueno, todavía durante esta semana están haciendo una especie de censo. Ya determinaron, estimaron que son 137,000 los estudiantes que no alcanzaron cupo. Pero ¿dónde están y quiénes son? Todavía está en proceso de análisis. Dijo ayer el ministro de Educación en una muy larga conferencia de prensa que ya los directores regionales de educación son los encargados de hacer este listado de alumnos no inscritos y a más tardar mañana tener la información completa para que entonces se empiecen a ubicarlos en escuelas privadas y darle el dinero a esas escuelas privadas. Sí, bueno, la verdad que desde que el presidente Abinader invitó a un grupo de periodistas a Palacio Nacional para hablar del tema educativo, de lo que pasaba, de las escuelas sin terminar, de las escuelas que se dieron avances y no había solares donde construirlas, de las escuelas construidas pero mal construida, porque ni siquiera cálculos estructurales, estudios de uso de suelo, ni siquiera esos asuntos, pasos básicos, ni siquiera eso se dieron. Entonces, todo eso presagiaba, avecinaba que los mayúsculos problemas a los que se enfrentaba el Ministerio de Educación. O sea que no le va a coger de sorpresa a nadie. Y además las protestas iniciaron pronto, porque desde hace semanas estamos oyendo a madres de familia y padres también que se quejan de que no encuentran cupo cuando van a inscribir a sus hijos en las escuelas. Y eso se pondrá el lunes. Oiremos el grito. Ya va a ser de manera tangible, porque en teoría sabemos que va a ocurrir, que van a llegar los niños, no van a recibirlo en algunas escuelas, porque todavía no se ha organizado este tema de los colegios, que de hecho el ministro agregó ayer que además de los 500 bonos, se le va a dar un bono adicional para los uniformes de los estudiantes y también los libros. Son $500 directos que se le van a depositar a los colegios y es por el año escolar entero. Es para colegios que sean baratos, que sean económicos. $500 son unos menos de 30,000 pesos. Esa es la colegiatura anual completa, los $500, no es $500 mensuales y no va directo a los padres, insistimos para que no se vayan a confundir. Pero las joyas también existen en este gobierno, no solo lo que ha ocurrido con todo este tema de más de 300 escuelas que se le desembolsó dinero en el gobierno de Danilo Medina y que ni siquiera tenían solares, montos millonarios, sino que también el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha revelado que el pasado ministro, o sea, Roberto Fulcar, el año pasado, hizo 2 contrataciones para butacas. Él ahora mencionó 187,000 butacas. En el encuentro del presidente con periodistas habían hablado de 195,000 butacas y que no tenemos esas butacas ahora, que solamente de 187,000 butacas entregaron 15,000. Incluso el propio ministro dijo en ese encuentro con periodistas en el Palacio Nacional de que ellos andaban recogiendo butaca vieja desbaratada para llevarla al taller de las Fuerzas Armadas para repararlas, a ver si pueden hacer algo iniciando este año escolar y que han tenido que licitar de emergencia butacas. Vamos a escuchar al ministro. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es solicitando a compra y contrataciones que le elimine su registro de proveedor del Estado. Pero además, le estamos sometiendo por daño y perjuicio contra el Ministerio de Educación. Pues ahí está, de hecho ya lo dijo, sometiendo por daños y perjuicios, porque ¿cómo es posible que hayan contratado la elaboración de 187,000 butacas y solamente recibieron 15,000? Eso verdaderamente
es Él inaudito. había dicho Sí, él 195.000 sí. y hubo uno de los, Bueno, él corrigió el de los dato. oferentes que devolvió 14 millones de pesos al Ministerio de Educación. Miren su cuarto ahí que yo no voy a entregar butacas. Sí, incluso él corrigió el dato porque él se había referido a 2 empresas, pero después ha trascendido en su contacto con otros medios que en total fueron 42 empresas las contratadas. No estamos diciendo 42 empresas que no cumplieron, sino 42 empresas contratadas para 82.000 butacas. 87.000. Sí, corrigió ahora el sí. ministro. Habría que ver cuál fue la que entregó las 15.000 butacas. Pero la Para- verdad es que las autoridades le están dando demasiada batería a la oposición, porque con todos estos detalles no solamente son los padres de familia los que se están quejando, sino la oposición está aprovechando todo este aparente caos que hay en el sector educativo para atacar. Ayer veíamos, por ejemplo, al expresidente Leonel Fernández hablando de cómo él ve por ejemplo, este programa de los bonos de $500 como cómo ha fallado el sector educativo. El gran fracaso del programa educativo de esta administración lo representa estos bonos de $500, de acuerdo con el presidente Fernández, porque el Estado no debería de estar enviando a los alumnos a las escuelas privadas. Claro, no toma en cuenta que hubo una migración muy grande de estudiantes desde los colegios privados a las escuelas públicas debido a la pandemia, a la crisis económica, y que muchos colegios tuvieron que cerrar. Pero de cualquier forma, que hoy, 2 días antes del comienzo de clases, todavía no sepan los niños en dónde van a estudiar, a mí eso me parece gravísimo. Que las familias no sepan si su hijo tendrá un cupo o no en una escuela, ya sea pública o privada, eso es grave. El tema de los $500, yo creo que me parece una medida importante. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos el problema de cupos, pero además también ayuda a esos colegios que estaban quebrados a reabrir sus puertas. Y el tema de la improvisación sí me preocupa bastante, porque no es cierto que el gobierno se ha enterado de esto hoy. Son datos que ellos manejan desde que arribaron el poder, en su mayoría. Obviamente hay un proceso que hacen levantamiento de informaciones y todo eso, pero ¿qué hizo el Ministerio de Educación durante 2 años? Es verdad que hay más estudiantes que han venido del sector privado, pero las aulas están en la misma situación y aquí se supone que se debió aprovechar el tiempo de pandemia para rehabilitar las aulas que tenían algún tipo de defectos o reconstruir o construir nuevas aulas. Se hizo una licitación multimillonaria en diciembre del año pasado y en diciembre del año antepasado para supuestas reparaciones, pero los muchachos no caben ahora, señores, y no es que se ha duplicado la cantidad de estudiantes y que a esta altura del juego, sabemos que ha habido un cambio de ministro y que este ministro apenas tiene un mes, a esta altura del juego que no hayan dejado una planificación las autoridades salientes del Ministerio de Educación en este gobierno de un año escolar. Sí, evidentemente. Incompetencia, mínimamente. Evidentemente hay un problema de gestión en el ministerio más importante del país. Y cuando digo importante, es que es el más grande y el que más recursos recibe. Y qué bueno que se haya cambiado el ministro de Educación y que tengamos a un verdadero maestro, aunque el anterior también era maestro, pero era más un político que un maestro, mientras que el señor Hernández, obviamente, evidentemente, ha dedicado su vida a la educación, a los problemas educativos, los conoce al dedillo y lo más importante, no tiene que lidiar con problemas meramente políticos. Ustedes dirán que todo el que llega a esas posiciones son políticos. Bueno, todos somos, en teoría, todos somos políticos, pero una cosa es dedicarse. Él es político, pero aparentemente no tiene aspiraciones políticas. Gracias a Dios. Él es político, pero no tiene porque de las aspiraciones. desgracias que le ha caído a este país en ese Ministerio de Educación, es que muchos de los que llegan ahí... El maleficio de las aspiraciones presidenciales. Sí, tienen aspiraciones políticas y ven ese presupuesto del 4% como una tentación, como un mecanismo para seguir fomentando el clientelismo. Y ya ustedes saben todo lo que eso fomenta: ineficiencia,
en los cargos públicos, selección de maestros que no dan para eso, que no están capacitados, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Se nos va a quedar el tema Sí. de la Cámara de Cuentas, tanta importancia que tiene, pero el tiempo apremia. Hay otras informaciones también que no hemos tocado en el día de hoy, que la va a tratar en el boletín informativo, y les damos la bienvenida a nuestra compañera Linda Cortorreal. Buen día.